Hasteko eta lehenengo eskerrak eman, ez? Etorri zaten guzti, bete indalako aretoa. Eta mailan bueltan dauden, epaimaikidei, idazlei, irabazle eta irabazi ez duten nahi ere, Zumarrako udalai, eta, hemen etorri zaten hori. Eta gero baita ere, aipamen berezi bat, naizta batzuk hemen egon edo ez egon, urte osoan zehar sari hauek posible dituztenak eta atzen lanen ibiltzen dien horiek, ez? Zatik hori gabe, Iparragirre sari hauek ez diak aiauko 20. urte hurren honetara, eta ze urte hurren gainea, zatik, posible da iristea, gauza bada 20 urte betetzea, eta beste gauza badia da, era aktibo eta emankorrontan iristea 20 urte betetzera. Ez da la meritu makala. Eta, 20 urtetan danetik esango zen hemen, orduan ez nijo ezer berri esatea, baina bai hausnarketa txiki batin, ez? Iparragirre sarien ingurun, eta igual edizio honen ingurun konkretuki. Eta da, Jose Mari Iparragirrek eta sari hauen arteko erlazioa, sarik oso Iparragirren adiarako, ez? Iparragirre, mila gauza izan zen, baina izan zen pertsona bat, urretsuar bat mundura hartentzuna, eta baita ere munduko zatitxo bat urretsura ekarri zigun mundutar bat. Eta hori ikusten dugu sarikin, exactamente berdina gertatzen dela. Dia urretsu Zumarran sortzen dien sari batzuk, sari horiek nola dijotzen, indartzen, sendotzen eta mundura zabaltzen, ditugu lanak aurkeztu dienak Argentinatik, Kubatik, Alemanitik, edo baita ere Txiletik eta beste hainbat herritatik. Baina inoiz ez dute galtzen, bere sustrai horiek edo urretsukin, herriakin, urretsu Zumarrakin daukaten erlazio hori. Da horren adibide da, aspaldiko partez, aurten dauzkola bi irabazle urretsuarrak izan dienak. Decía un poco, la relación que existe entre los premios Iparragirre y el propio Iparragirre, que al fin y al cabo estamos hablando de una persona de Iparragirre, ¿no? Un urretsuarra que salió al mundo, un ciudadano del mundo que nos trajo un cachito de mundo a Urretxu, y con los premios, que pasa exactamente lo mismo, que son premios que nacen aquí, en Urretxu Zumárraga, que van evolucionando, que van creciendo, que se van abriendo al mundo, pero nunca pierden esas raíces, esa relación que tienen con el pueblo. Y que ejemplo de ellos son, los premios que se llevan Miriam Luqui y Miquel Fernández, que son dos urretxuarras que siguen con estos premios. Y por mi parte, con esa pequeña reflexión termino, eta Rosa ipasako hitza. Arratsaldeon, buenas tardes, y como decía Maialen, bienvenidas y bienvenidos a este areto, este salón de plenos de Urretxu, en el que hoy vamos a celebrar esta entrega de Iparragirre, de los premios Iparragirre, que como comentaba, ya son unos años, desde 1997, que se vienen celebrando ediciones, que además se han asentado y se han ido acreditando en el tiempo por su valor como soporte y promoción de diferentes categorías de bertso papera, de poesía y narrativa, tanto en euskera como en castellano. El objetivo de los premios al final es dar voz a estos nuevos valores que tenemos aquí, valores literarios, y que de alguna manera representan y nos están dando la imagen, además de Urretxu y de Zumárraga, y nos permiten visibilizar todo el arte y dar voz a la cultura, ¿no? Yo, sin más, comentar que simplemente que aparte de las dotaciones económicas y diplomas que se entregan, como veis tenemos aquí que se promueve la edición de las obras que se realizan desde el origen a través de la editorial Birmingham. Para la conformación de todo este jurado y de poder acabar y concluir con los premiados, tanto el Ayuntamiento de Urretxu como el de Zumarraga, siempre hemos confiado en Félix y Bereada y Félix. Arratsaldeon denoi, mil gracias a todos, sobre todo a quienes de una forma u otra conforman este pequeño misterio que es que cada un cierto tiempo Iparragirre nos convoque aquí para oficiar este pequeño milagro que no es trascendente o no parece trascendente, permanece en el tiempo. Si ustedes tienen el momento y miran el lomo de los libros pone 34 y 31, y eso quiere decir que han pasado muchas cosas, que es una colección, tanto en euskara como en castellano, que ha ido produciendo en el tiempo, publicando en el tiempo a muchos autores y autoras, y que nuevamente nos convoca aquí para celebrar esta fiesta, porque esto tiene que ser una fiesta.
reitero mucho que todo este tipo de actos tienen que ser una fiesta porque son momentos de creación, la vida fluye, todo nos aparece. Yo iba a hacer ahora un recordatorio brevísimo porque está en relación directísima con Iparraguirre, de Luis Iriondo. Luis Iriondo fue un hombre del país que dedicó toda su vida a extender y a relacionar la cultura, fruto de muchas empresas que hizo y en favor de todo lo que el patrocinio cultural que hizo a través de Caja Laboral y otras instituciones del país. Como sabéis, dirigió la televisión en su primer momento. Fue el disco LP que grabó, empujado por él, nuestro amigo y sin embargo compañero y aquí presente, iba a decir de cuerpo presente, Pachi Andión. Luis Iriondo es el promotor de muchísimas empresas culturales que este año se nos ha ido. Nos ha ido y para nosotros tiene una gran relación con este asunto porque sin él, como bien puede decir Pachi, la edición musical de las canciones y la recopilación que se hizo y la puesta al día de toda la obra de Iparraguirre posiblemente nunca se hubiera hecho porque fue su tesón, su empuje y el empeño que Pachi nos dará el testimonio para que ese disco tuviera lugar. También se nos ha ido otra persona muy relacionada con nosotros y con este concurso, que es Iñaki Beristain. Iñaki Beristain, como sabéis, era el director cultural del proceso de Aránzazu, de la renovación del proceso de Aránzazu, y un gran promotor cultural también, a su manera. Gracias a él y a su empuje y al del Ayuntamiento de Oñati, en 2013 hicimos en Aránzazu la exposición de Jorge Oteiza. Y lo digo esto porque una persona que trabajó con Iñaki Beristain muy directamente fue Nerea Belderrain, que es jurado del premio de Euskera, junto con nuestra querida Irati Goicoechea. Y sé que Iñaki Beristain, recuerdo cuando ganó el premio Nerea, estuvo aquí ejerciendo de fotógrafo amistoso y entusiasta, y siempre, en fin, hay que recordar. Evidentemente, como aquí estamos celebrando la creación y la vida, ya hemos ejercitado el recuerdo. Quiero decir que, no sé, me he enterado ahora, pero Carmele, que es una de las premiadas y luego la presentaremos y se presentará, pues nos ha venido aquí con sus dos criaturas, que a mí me parece que es lo más grande que se puede hacer. Irati Goicoechea, en el interim que porque ha sido un interim de la anterior edición de los premios Iparraguirre, ahora pues nos ha traído también una criatura, el Eder, que ya casi pues corre por todo Pamplona. Y al mismo tiempo, Concheta Provenza, que está llegando porque el tren suele llegar a las 7:05 de Gasteiz, entonces está entrando, pues no va a venir con una criatura, va a venir con 3. Entonces esto está creciendo, de forma tal que se está complicando la familia. Y quiero saludar a todos y a todas, pero principalmente a un Iparraguirre. No todos los días encontramos a un Iparraguirre. Bueno, John Cross sí le puedo encontrar cuando no está en América, pero ahí está un Iparraguirre de verdad. Y además se llama, ¿cómo se llama? Enrique Iparraguirre. Saludos a todos y a todas. Y una cosa importante, que tenía que agradecer, sí. Agradecer, sí, a las dos instituciones municipales, porque como todos sabéis, los que no me habéis oído otros años, casi repito lo mismo, yo creo que los ayuntamientos y demás están para, no sé, para cuidar los alcantarillados, para que las ratas no sé qué, para que las gentes tengan mejores asistencias sociales, para todas estas cosas. Pero claro, yo siempre digo que la cultura, que hay gente que cree, perdón, los que estamos aquí todos estamos confiados que no es así, pero hay gente que cree que no sirve para nada. Yo creo que es uno de los insecticidas mejores contra la necedad. Y entonces, eso está ahí. ¿Qué tal se ve el asunto desde ahí, señor alcalde? Bien. Voy a decir algo sobre el día de ayer, que no tiene nada que ver, pero tiene que ver con... Hoy presiden dos autoridades mujer de ambos lados de este lugar, que sí, ya sé que os llamáis municipios distintos, pero para mí es igual. Fue Iparraguirre el que nos ha unido en este concurso. Como han dicho, el dato histórico es el 97, cuando a propuesta nuestra, pues los dos ayuntamientos convinieron de inmediato, Otermin y otros son testigos porque están aquí, de llamar a Iparraguirre este concurso. Ya está llamado Iparraguirre, pero 5 ediciones antes ya lo habíamos hecho, con el mismo espíritu y demás. ¿Por qué? Pues porque había unos testigos y unos testimonios y unas personas que relacionaron todo. Ahí está, miren,
Castillo, que siempre le cito porque debo citarle, el alcalde nos ha dicho antes que la máxima autoridad aquí no es él, sino Iparraguirre, que estaba ahí. Bueno, pues yo he dicho que la segunda máxima autoridad hoy, a efectos de la relación en el tiempo de los Iparraguirre, es Miren Castillo. ¿Por qué? Pues para quien no lo sabéis, os lo voy a decir ahora mismo, en 2 palabras. Un día de 1991, José Luis Padrón Plazaola, escritor de Urrechu, que habéis relacionado y tal, pues así me gusta repartir, el reparto así me gusta. Si quieres, oye, Marcato, si quieres puedes venir aquí al lado, aquí al lado, no pasa nada porque todo esto se graba además. Sí, porque esto se graba. José Luis Padrón Plazaola, que ha sido un colaborador fundamental en el proceso del concurso literario, pues había ganado en Pasaya el concurso de poesía en castellano y el concurso de poesía en euskera. Para quienes no me han oído esto, lo repito, el concurso de poesía en castellano tenía un jurado y el concurso de poesía en euskera tenía otro jurado. Quiero decir que no haya. José Luis Padrón era un joven que tenía 18 años y cuando fuimos a entregar el premio, pues estuvimos allí un rato esperando porque no aparecía nadie que se presentara como tal. Entonces allí en un bar de Pasaya Ancho estaban allí 2 chicos, que yo les había visto allí a los 2, y bueno, me acerqué ya por fin a los 2 y les dije, oye, ¿alguno de vosotros es por casualidad José Luis Padrón? Dice, soy yo. Dice, y había otro al lado y dijo, yo soy chofer. Yo dije, esto va mal. O sea, que, en fin, los poetas venían con chofer. Bueno, dicho todo esto, lo que sí hizo José Luis Padrón en aquel momento fue fijarse en que en el premio Pasaya hacíamos un libro que ya no era un folleto, que era otra cosa, que pasaba de ser una tableta de chocolate a un libro con patas y vida, ¿no? Y dijo, ¿y por qué no se podría hacer igual esto allá, en allí? O sea, aquí, en este lugar que tiene 2 nombres, pero que para mí es una misma entidad emocional a propósito del Iparraguirre. Y entonces, pues a los pocos días vino Miren Castillo a Gros y convinimos en que nos sentábamos en la mesa del restaurante Hidalgo, ya extinto. Y en ese restaurante había un testigo de excepción, no era un testigo para nosotros normal, pero para ellos era un poco un señor, pues eso, era Jorge Oteiza, que había bajado y estaba allí. Y Jorge Oteiza, pues lo primero que me dijo es, inmediatamente haz lo que te han pedido, Digo, bueno, Jorge, espera un poco, habrá que hablar con las instituciones de allí, con los ayuntamientos de allí y tal. Pero inmediatamente, vale. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, me llamó Jorge Oteiza y me dijo, ¿has hecho lo de esto que venían estos chicos? Jorge, sí, habrá que hablar, esperar. A que llegamos tarde, me dijo Jorge, y bueno, yo siempre repito esto porque me gusta repetirlo. Jorge, no, en este asunto no hemos llegado tarde, porque cada poco nos renovamos, y aquí está el testimonio. Para los que no lo sabéis, la portada de ambos libros, pues el logotipo editorial lo construyó Jorge Oteiza con un cúter, y no con una regla, sino con un cúter y soplando con un puro. Dicho todo esto, ¿por qué te decía yo todo esto? Porque estamos hablando de poetas, de gentes que significan al país, de afecto por el país y de construcción del mundo. Hoy, justamente, en el almuerzo, Pachandión me ha dicho que anunciaba una cosa que la voy a decir yo. Su nueva edición de un disco nuevo, pues comienza con un texto de Jorge Oteiza, que no voy a decir nada del texto porque lo dirá él. Y todas estas cosas conforman algo que me parece que esto retrata, refuerza la idea de la fiesta en la que estamos. Si he citado a Miren Castillo, debería citar a Irene, a Sara, ahí se me dice el nombre, Estichu Gómez Etabar, a todas estas personas que año tras año hacen todas esas cosas que no se ven, pero que hay que hacerlas para que estos libros pues acaben siendo lo que son, muy buenos para el cutis. Enseguida te mejoran y te ayudan a mejorar. Bueno, y Concheta Provenza, que es una colaboradora fundamental pues en el diseño y conformación de lo que estos libros fueron desde el principio hasta hoy. Todas esas cosas para decir que aquí está con nosotros, que vienen de otros lugares, primero, Gorka Escalate, que es el encargado de todo lo que es el concurso de verso. Y lo hace muy bien y se encarga de todo, preparar los prólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús Mari Cormán, que es jurado de los premios en castellano. Pachandión, que es Pachandión. Y desde este año es jurado de los premios de poesía en castellano. Irati Goicoechea, que es muchas más cosas, además de Irati Goicoechea. Ya he dicho antes que nos ha creado una criatura que es fundamental para que todos festejemos, sobre todo la familia. Y es jurado y responsable del asunto en euskera. Ha hecho los 2 prólogos de los
de los autores, el prólogo en euskera lo ha hecho Neversó, lo ha hecho Gorka. El prólogo en castellano, en ambos casos, lo ha hecho Elena Román, que no ha podido venir. ¿Puedes estar ahí? Mira a ver si pone ahí tu nombre, es que eres tú. ¿Te reconoces? Entonces eres tú. Le pasó a Silvia igual, no sabía quién era y le he dicho, si pone tu nombre eres tú. Bueno, con todas estas cosas estamos diciendo que todo es un equipo muy complejo, pero al mismo tiempo es un equipo que ya sabe hacer las cosas, ¿no? Y que está ahí. Los jurados, las personas, y una persona a la que sí que quiero invocar aquí porque me parece fundamental, un poeta, Pachi Izquiaga, sigue presidiendo la colección. La salud se ha enfadado con él, pero él resiste y la resistencia es fundamental para vivir y para continuar. Lo iremos a ver la próxima semana. Esas cosas que hacen que todo esto fermente. Y yo también, ya te he citado antes también, porque eres una de las personas que ha estado aquí en los buenos tiempos en los que parecía que había zozobra también. Y miren, ya lo he dicho siempre. Y agradezco mucho a Simón Delgado, que ha ganado el premio de poesía en castellano, que haya venido desde Madrid aquí a participar de esta fiesta. A Silvia también se lo agradezco, pero ha venido desde Irún, tampoco es tan difícil, ¿eh? Pero viene como si fuera vamos a ver, alguien que venía del mundo, porque nosotros, como ha dicho aquí la concejala, no miramos los nombres, sino las obras. Reitero mucho este criterio porque en el mundo en que vivimos parece ser que las plicas no se respetan en el mundo, parece ser, ¿eh? Y entonces en el premio Iparraguirre se respetan. No solo se respetan, sino que yo ni las veo, los jurados menos. Las tiene la autoridad y se le dice, tal obra, aquí se premia obras, nunca a personas, nunca. Las personas vienen luego y se identifican. Si ven que está ahí su nombre, son ellos, nada más. Y de hecho yo mismo me he dado cuenta que era yo porque también ponían el segundo apellido. ¿Qué más? Pues que nada, que lo que se trata es de fomentar todo esto, a ver si el próximo año hacemos algo muy importante, porque han dicho 97, efectivamente, desde el 97 se llama el premio Iparraguirre, porque yo creo que algo tenía que unir, ¿qué mejor podía unir, como he dicho ya antes, que Iparraguirre? El bardo, el poeta del lugar, que fue por el mundo, ida y vuelta, y bueno, y aquí estamos. Dicho esto, seguir, a ver si el próximo año podemos preparar una exposición documental de fotografía. Por ejemplo, aquí hay un joven como este señor que está ahora trabajando, tapando la vista al poder del alcalde que está allí vigilando a ver qué pasa. Y este señor es testigo, como otros compañeros, pero este señor es testigo de año tras año de lo que pasa aquí, Jorge Ortiz, a quien yo suelo citar de vez en cuando, pues esto es una manía que tengo, suele decir que en todos los idiomas morimos cuando callamos. Y yo voy a callar. Él lo decía con otra intención, como bien podéis saber, y voy a dar la palabra primero a las autoridades que son Irati, que es la responsable del jurado en euskera, y va a decir lo que le venga en gana, porque no está preparado nada, y lo que diga todo será hermoso, porque Irati todo lo que dice es hermoso. Aurrera. Bueno, eskerrik asko Felix, beti da plazera hemen zuekin elkartzea eta antolatzen duzun guztion laguntzarekin antolatzen duzun honetan guztian parte hartzea. Beti gustatzen zait esatea, bueno, tonuan nik jartzen diodala gaur, baina ahotsa nerea izateaz gain, nerea beldarrainena eta Patxi Izquiagarena dela, guztia batez ere euskarazko atala poesia eta narratibari dagokionean, taldetxo honek egiten duelako. Kuriosoa da, 20. edizio honetan, eta pixkat azpimarratuz Felixek esaten zuen anonimotasun hori bitxia da, ez dakit, eta erakusten du akaso literaturaren xarma edo lehiaketak duen xarma, bitxia da eta kasualitatea gure epaiaren berri eman antolatzaile eta antolatzaileek bueltan esatea, poesiako lanaren egilea urretsuarra da eta narratibako lanaren egilea urretsuarra da. Akaso izango da literaturak edo lehiaketek edo duten xarma. Dena anonimotasunean doa eta pozteko aurten herrian bertan alako bi lan eder eta bi sari eder gelditzea. Pixka bat kointzidentzia horrekin jolastuz, jolasean aritu naiz eta esan dio nire burura, Irati bilatu itzazu bi lanek izan ditzaketen antzekotasunak. Eta biak elkartu ditut uretan. Oso
oso modu ezberdinan egiten dute igerian uretan, baina biak dabiltza uretan. Mirianen lanak ibili egiten du, ibilian dabil, aurrera doa, errekak aurrera egiten duen moduan, freskotasunez, bukatu egiten da, baina badoa, eta Mikelen lana ur geldiekin edo konpara dezaket, ur geldien itotasunarekin bukatu egiten da ere, baina bada ibili bat geldirik dagoena eta geldotasun horretan itotzen dena. Eta badira biak bilan besarkatzeko modukoak edo besarkatzea eskatzen dutenak. Mirianen lanak goxotasuna transmititzen duelako eta goxotasun hori besarkatzeko gogoa pizten zaiolako irakurleari, eta Mikelen kasuan besarkadaren beharra duelako lanak. Beraz, badituzte urretxuarrak izateaz gain, euren jatorriko idazleak badituzte antzekotasunak batez ere ur jolas horretan. Azpimarratzeko garbi izan degula bai nereak eta bai bioke sarian hori eman behar genion, zelan eman behar genion, esan Mirianen kasuan oso hizkera hizkuntza freskoa duela, oso jolastia, oso poesia narratiboa da, eta narratibotasun horretan, freskotasunez saltoka egiten du jolas, eta niri propio asko gustatu zait poesian bertan elkarrizketarako sartu duen joera hori. Eta Mikelen kasuan, idazkera aldetik, hor bai ez dudala antzekotasun propiorik aurkitu, nahiko idazkera zuzena dalako, zuzenagoa, zurrunagoa, baina esan beharrekoak oso ongi esan da daude, eta berak transmititu nahi duen hori hau da, ipuineko protagonistak bizi duena, iristen da irakurlea bera hori bizitzera, eta hori uste dut idazle batengan lorpen handia dela hau da. Ia irakurlea jartzen du sentitzen, ipuineko protagonistak sentitzen duena. Bilan eder, bilan baloratzeko modukoak eta biegiak zoriontzeko modukoak. Nerea, Patxi eta Iruron izenean. Karrik asko Irati. Gorka Azkarate. Nik esan duen bezala Felixek bertso eskolan izenean edo nago hemen. Eta, guk bertso eskolan egin dugu pixkat, bertso aperen atala gure ardurapean geratu da. Eta horrezutako lanak irakurri eta epai ematea tokatu zaigu aurten ere. Una barmentzeko pare bat puntu bat txarra edo ezain ona eta beste bat ona. Txarretik edo hasita, parte hartzea nahiko bajua izan da bertso aperen atalean, sekula ez da oso altua, baina aurten ez dira lan gehiegi aurkeztu. Eta, egia da, bertso aperetan, Euskal Herri mailako lehiaketa askotan, parte hartzea oso handia ez dela, baina hori ez da aitzakia eta jarraitu behar dugu pixkat hori bultzatzen lanean eta datozen edizioetan parte hartzea gora egiten duen. Eta bestetik, txarretik onera santu ginez edo, lanen kalitatea azpimarratu behar. Oso lan onak aurkeztu dira, gutxi baina onak, eta sorta borobilak eta benetan zaila izan da aukeratzea, zein isaria eman. Horren adibide, binaren artean banatu degula azkenean, Kaizo Ikutxaren lana eta Karmele Mitxelen lanena. Bi sorta oso ona dira, oso borobila, benetan irakurtzeko oso gomendagarriak, eta gaina pixkat bizi dugun egoera edo gizarte gaiei oso lotuta, batetik ekaitzen lana pixkat tratu txarren inguruan edo egonda, gaia hori hartu du, emakumekiko tratu txarrak eta bar, puri-purian daukagun gaia, atzo zen baita greba orokor bat emakume borroka horren islada bezala edo, eta bertsoak pare-paren atoz bizi dugun egoera horri referentzia eginaz. Eta bestetik, Karmele Mitxelen lana, bizitza zor, pixat amatasuna edo guraso izatearen gaia ekarri du bertxotara, eta bertsoak egin bakarrik ez, ikusi da azkenean guraso izateare lortu dezuela, beraz ez da gutxi. Lana pixka zen, guraso izan nahi duen bikote baten aleginak eta sufrimendu hori, guraso izan nahi eta ezin horretan, ez? Eta, ikusten da, izat, bertsoak egin ostean guraso izatea lortu dezuela eta horretik ere zorionak. Eta gero bertso aperetik alden duz, eta herritar bezala, postekoa da, bi herriko sortzaileen lanak sarituak izan diala jagin nunean egia esan poza hartu, bai Mirianena eta bai Mikelena, eta herrian ere badagoela pixkat
arrobia o talentua hori ikusi da aurten garbi eta argi. Eta bueno, besterik ez da basetik. Eskerrik asko. Patxi. Oiga, además de ser jurado en poesía en castellano, y a posteriori, como ya les he anunciado, Patxi Andiel se va a disfrazar de sí mismo y nos va a cantar. Pero antes hemos tenido la suerte al almorzar de departir y nos ha contado qué le ha sucedido en relación con Iparraguirre el miércoles pasado, el jueves y el viernes. Y es mejor que lo cuente él. Eskerrik asko, Feliz. Arratsaldeon, nik ez dut euskaraz hitz egiten zentzu gabekeria, barkamena gaztelako mintzatuko naiz. Voy a hablar castellano porque no hablo todos los días, desgraciadamente, euskera y ni en castellano me explico bien, pues en euskera todavía peor. Pues sí, como dice Félix, me han pasado dos cosas curiosas, ¿no? Hay un gran guionista de Hollywood que se llama William Goldman, que tiene un libro que se llama Aventuras de un guionista en Hollywood, y que es el guionista de Dos hombres y un destino y, bueno, un montón de películas grandes. Y en su libro él cuenta una anécdota que volvía de localizar con un director norteamericano, del que no me acuerdo el nombre, y volvían los dos a Montreal, que es donde vivía Goldman, y venían los dos en el coche. Entonces el director le pregunta a Goldman qué va a hacer el fin de semana y Goldman le dice que va a estar en casa con sus hijos para pasar un poco el fin de semana y tal. Y le pregunta, ¿y tú qué vas a hacer? Y entonces el otro dice, bueno, yo andaría a Aspen a esquiar si supiera el tiempo que hace. Y cuenta Goldman que en ese momento la música de la radio del coche se interrumpió y un locutor dijo, este fin de semana en Aspen va a hacer tantos grados, va a haber nieve no sé qué, va tal. Cuando terminó eso, dice Goldman, nos quedamos los dos callados un buen rato y cuando terminó eso, el director le dijo a Goldman, ahora si tienes narices, pon eso en un guión. Es decir, que hay cosas que parece que son increíbles, ¿no? Bueno, pues yo el miércoles como con unos amigos y me dicen, ¿dónde vamos a comer? Y digo, a mí me da igual, donde digáis, y tal. ¿Pero dónde? Digo, me da lo mismo. Bueno, pues en un restaurante, en Madrid. ¿Cómo se llama el restaurante? Urrechu. Bien, bueno. Miércoles. Eso es miércoles. Eso el miércoles. Y el jueves voy a la casa o sea, a la tienda de Apple en la Puerta del Sol, que es un edificio enorme y que tiene un hall grande, entras y hay varios chicos con iPads que te atienden y te dicen, y se me acerca uno de ellos, y me dice, pues, que me pregunta qué quiero y le digo, pues mira, vengo a cambiar el teléfono, esto es una patata y tal, bien, tal. Y hablando le noto el acento argentino y entonces le pregunto, ¿de dónde eres? Y dice, pues soy argentino. ¿De dónde? Y de La Pampa. Pues qué bien y tal. Y le digo, pues yo en junio estaré dando en Argentina. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a dar unos conciertos. ¿Conciertos? ¿Qué haces? Digo, soy músico. ¿Y qué música haces? Digo, bueno, pues no sé, soy eso que se podría llamar un cantautor. Y dice, a mí me gustan mucho los cantautores. Y tal. Dice, yo tengo un familiar que igual no conoces, pues no conoce a nadie, se llama José María Iparraguirre. Digo, ¿qué dices? Dice, sí, es un familiar, un tatarabuelo mío, es un cantante que digo, pero a ver, o sea, me estás tomando el pelo, ¿qué estás hablando? Entonces le explico, mira, yo mañana, hoy, voy a estar en Urrechu, voy a no sé qué y tal y cual. Bueno, el chico me cuenta, se llama Fermín González Martín, ¿vale? Es pariente, ¿eh? Pero, Sí, los Martínez son. pero claro, él cuenta que Iparraguirre pues era una de las hijas pequeñas, ¿no? Que fueron las que fueron a... Claro, porque lo único que tenemos en la persona de Iparraguirre son los descendientes de su hijo mayor, Claro, que es el único varón que dejó descendencia. claro, este será... Todos los demás son hijos de una de las 7
De las 7 hijas, pero las 2 pequeñas son las que terminaron en Argentina, ¿no? Todas estuvieron para allá. ¿Todas? Todas. Todas. Bueno, pues Ahora si te atreves lo metes en un guión. claro, a ver quién mete esto en un guión, ¿no? O sea, le digo, pero ¿qué dices? Bueno, el chico estaba encantado, por supuesto, sabía poquísimo de Iparraguirre, ¿eh? Yo le regañé y le dije que tenía que estudiar, ¿eh? Le dije, oye, y le digo, no, ¿qué tal? ¿Y sabes dónde y cómo murió? No sé. Le dije, bueno, pues tienes que estudiar y aprenderte la... Bueno, como tenía el ordenador, saqué la portada del disco que afortunadamente hice yo con Luis Iriondo de Iparraguirre y con Antonio Rey, que sacamos 3 canciones desconocidas de Iparraguirre, que no se sabía que eran suyas. Y bueno, el chico estaba flipando en colores, claro, no sabía, claro, el chico andaba ahí como las casualidades estas de la vida, ¿no? Bueno, yo estoy aquí por empeño de Félix, como yo creo que casi todos estamos aquí por empeño de Félix. Están empeñados. Pero estoy encantado, para Pero mí es... la experiencia como jurado de poesía. A ver, yo se lo dije a Félix, lo vuelvo a repetir y lo seguiré repitiendo. Yo soy un escritor de canciones, no soy un poeta y por lo tanto no tengo capacidad de análisis poético serio, ¿eh? Yo he escrito 300 canciones, pero no es lo mismo que escribir 20 poemas, ¿eh? Son otras cosas. Bueno, yo he hecho lo que, no sé, leí los libros, los leí con interés, los leí intentando ser lo menos posible yo mismo, sino siendo cualquiera, ¿no? que leía, y mandé mis reflexiones a Félix. Te las enviaré, Simón. Y resultó que coincidían con las que tú habías pensado también. Y Jesús María, yo creo que también, o sea que fue una cosa de coincidimos. Y bueno, pues yo, la verdad es que lo más importante de todo esto es que esto me trae borracho y estoy aquí, bueno, pues para mí, con sinceridad, ¿no? Pero este es un sitio importante en mi vida y en mi manera de ser y en mi manera de haber encarado la vida desde 1973, que fue cuando, bueno, en realidad el trabajo lo hicimos en el 72, que estuvimos por aquí andando de un lado para otro. Fue un viaje que no se me olvidará nunca y la verdad es que desde entonces pues se puede decir que yo soy otra persona, fui otra persona, ¿no? Y sigo siendo otra persona, o sea, yo en todos mis conciertos, cuando me quedo solo, me suelo quedar solo a mitad de concierto, digo solo con la guitarra y tal, y los músicos se van y generalmente siempre, vamos, es obligado, yo siempre canto una canción en euskera, pero casi siempre una canción de Iparraguirre, esté donde esté, y siempre, bueno, explico quién es y por qué es, y qué decir tiene que cuando, pues como ahora vayamos a Buenos Aires, Montevideo, Rosario, pues el anfiteatro estarán colgando 30 o 40 icurriñas, con gente emocionada y bueno, y suelo ir bueno, tengo la suerte, suelo ir a comer o a cenar, me suelen dar esas cosas que hacen, cenas en las euskalecheas y así, y bueno, realmente, pues tengo que decir que, en fin, mi vida se fue a un sitio desde el 73 con ese disco de Iparraguirre, del que no he vuelto, pero tampoco quiero volver, ahí me quiero quedar. O sea, Es que ricasco, Pachi, lo que nos ha contado Pachi es lo que le ha pasado hoy en relación con el año 72. Entramos en el Echeverri y vuestra tía nos saluda, nos abraza, nos besa y nos sentamos y le dicen a Pachi, no, la primera vez que vino usted aquí fue en el 72 y estuvo usted en la habitación 112. En el 112, ya sabéis qué número es. En el 112. Así es que la próxima vez vamos al 112. Bueno, vamos, no vais, perdón. pues si quieres venir, oye. Sí, no. Yo ya he contado además públicamente que yo solo he dormido con un hombre, que era Manu Levineche. Él suele decir, lo decía, pero lo puedo decir yo también, que estaba muy dormido porque
En fin, era un poco como Hemingway cuando iba a las excursiones. Solía vivir mucho, pero a veces decía que bebía demasiado. Eso no quiere decir absolutamente nada, simplemente que estaba muy dormido. Y yo dormí al lado. Y eso lo contaba él a todo el mundo. Y como lo contaba a todo el mundo, pues yo también lo cuento. Dicho todo esto, yo puedo dormir con Pachi y tranquilos que será una plácida noche. Dicho todo esto también, os conté el año pasado lo de sí, lo voy a contar porque si la gente sonríe, los músculos mejoran, ¿sabes? El año pasado, conté, bueno, en el 2014 hicimos un happening en la Casa de Cristal, pues presentando un libro suyo, y cantó su hijo, cantó él, allí todo el mundo, estuvimos cantando, Pablo Guerrero, el otro, ahí, que se armó ahí un guirigay. Y yo dije una cosa que había visto en una revista norteamericana, una encuesta de esas que se hacen, las revistas de cine, viendo a ver qué actor de todas las representaciones que hubo de la ópera de Evita en el mundo, que qué actor era el más... Y entonces, en todas las encuestas, que había 3 o 4 encuestas, destacaba que el actor que había hecho aquella ópera con más tal era Pachi Arriola. Bien. Y entonces yo dije, va, eso a mí me parece que es normal, este podía haber hecho de lo que fuera, e incluso él es tan hermoso que podía haber hecho de Evita. Y no se hubiera dado cuenta nadie. Ya llevamos muchos años haciendo esto, que al final lo que queda es lo que vale, porque estos libros tendrán su camino y harán su camino. Y pues no sé, que es un placer, como siempre, estar aquí. Y estar a tu lado, Félix. A tu lado también, en la cama con la guineche no, pero... Este año coincide que en euskera los 2 ganadores son de Urretxu. Podrían haber sido de Madrid o de Buenos Aires. Hubo un año que los 2 ganadores en castellano, en euskera y narrativa, eran argentinos. Ya lo conté aquí, pero no lo voy a contar ahora. Resulta que vivían a una calle. Eran escritores que habían publicado varios libros. Beatriz Actis, por ejemplo, es una escritora que en Francia es una de las escritoras más reconocidas, traducida al francés, también como autora teatral. Beatriz Actis, que ganó aquí, como ganó aquí Ignacio del Valle en narrativa, que es otro de los grandes de los autores más leídos en Francia y en Bélgica. Ignacio del Valle, que por cierto me dijo, yo de Urretxu lo que mejor recuerdo son los chupitos. Pero no es eso, yo esto lo he dicho para sonreír. Recordó una cosa y la recuerda. Ignacio del Valle en sus 15 o 20 novelas publica la noticia de él que le dimos aquí. O sea, ya le construimos aquí un currículum. Y yo le decía que éramos especialistas en fabricar currículums, que si no lo tenía que se lo inventábamos. Pero él dijo, voy a utilizar este siempre, y utiliza este siempre y añade lo que proceda, ¿no? Bueno, todo eso. ¿Dónde estaba yo ahora? Ignacio del Valle, ¿qué tal? Bueno, pues Beatriz Actis y el otro señor no se conocían, habían vivido en una calle, se dedicaban a la enseñanza, habían publicado libros y tal. Fue el Iparraguirre el que les unió. Somos lo que compartimos. Lo decía ese tal Jorge Otízar, que ya no voy a volver a citar en el acto, porque, como decía también Jorge Otízar, somos lo que compartimos y lo demás son anécdotas. Pero estas todas anécdotas que parece que yo he contado vuelven a confluir en lo mismo, a convenir en lo mismo. Bueno, ya he dicho que está aquí Enrique Iparraguirre, que este sí que es un Iparraguirre, y que sabe bastante más del Iparraguirre que ese otro pariente que está en Madrid un poco desorientado. Porque claro, tú te extrañaste y te desorientaste, pero tú piensa en él, que de repente le digan que el que canta todo su antepasado estaba delante. Dice, esto está preparado, no será una cámara oculta. Miriam Luqui es periodista, es una mujer que ha hecho muchas cosas en el mundo de la creación estética y cultural y da la casualidad que es también de Urretxu. Pero no porque sea de Urretxu, o sea, no ha ganado por ser de Urretxu, sino que ha ganado y luego resulta que es de Urretxu. Y con eso está todo dicho. Di algo, di lo que quieras, di si quieres leer, ahora los derechos siempre pides el micrófono, di si quieres leer un poema, haz lo que te parezca, piensa que está aquí toda tu familia. Saca puta, Bueno, pues yo quiero daros las gracias a todos
hemen etorri zeaten guztioi, eta egia da, nire familia guztia dagoela, familia, lagunak, denak ez, baina direnak hemen daude batzuk. Eta ez daudenak ere oso gogoan ditut. Nire aita ez dago eta bera gaur bereziki daukat gogoan. Nik esan nahi detena da, hori eskerrik asko, denoi, alkateari ez diotelka eskerrik asko esango, ez batari ez besteari. Eta egia esan, niretzako bai izan da berezia hemen hau dena, hau guztia, Urretxun gertatzea, eta hemen gaur etorri zeraten guztiak, baina egia da, baita esan nahi dut, honek sortu dizkidala oso detaile politak kalean nindoala, batzutan espero zenuelako, beste batzutan espero ez zenuelako, baina jendearen aldetik ere oso erantzun polita izan detela, ez? Eta nolabait ere ni kanpoan ibilitakoa naiz, denbora luzean batzutan, beste batzutan ez, beti etorri naiz bueltan. Eta egia esan, egun hauetan niretzako pozgarria izan da hemen egotea, hemen bizitzea. Eta beti etortzen zitzaidan burura bueltatu naizen bakoitzean, nolabait beti etorri zait burura Cavafisen poema hori, ez, hiriarena. Nor zeran ez badezu aurkitzen zeran toki horretan nun aurkituko ezu, gutxi gora bera hori. Eta gero leeré igual un poema porque me dice Félix que tengo que leer un poema, entonces voy a leer un poema. Pero antes de eso sí que quiero, hoy estamos reunidos aquí pues porque amamos la literatura, ¿no? Unos porque escriben, otros porque leen, otros porque leen muchas cosas para... Y sí me gustaría decir, en unos tiempos en los que creo que en general no leemos demasiado, o por lo menos no leemos suficiente, sí me gustaría decir que leamos, que es muy importante, que cada uno lea lo que quiera, me da igual, cada uno que lea lo que quiera. Que no hace daño. Pero la lectura, aparte de ser un buen insecticida, como dice, para la necedad, la lectura siempre es un camino, siempre nos abre los ojos, es fantasía, es silencio al que nos estamos desacostumbrando muchísimo, es un encuentro con uno mismo, es vivir las vidas que nunca vivirás, pero a través de los libros las puedes vivir. La lectura es humor, es amor, es todo lo que... Y creo que y es también conocimiento y es pensamiento crítico. Y al fin y al cabo la literatura creo que es el mayor testimonio de la subjetividad de los seres humanos que hay desde tiempos inmemoriales, ¿no? Si de alguna manera se ha mostrado esa subjetividad que nos acompaña a todos, es a través de la literatura, de la ficción, de lo que cada uno que lo llame como quiera. Entonces, nik uste dut umeek, ipuinak, poesia, antzerkia, zergatik ez, cada uno leamos lo que queramos, pero leamos, por favor, porque creo que en este mundo tan caótico, que en este momento que nos está tocando vivir, creo que es importante. Y eso lo quería decir. Y ahora leamos y también leamos en voz alta, leámosles a los niños en voz alta, leamos nosotros en voz alta por si acaso se nos olvida, para evitarlo, ¿no? Bueno, yo leeré el primer poema de este poemario, un poema del río, ¿no? Pues... Lehenengo erreka, sabel baten barruan dagoen ozeanoa da. Barea, ez dago bildurrik. Urak jainkotzen nau. Taupada bat baino ez dut behar nire taupada sortzeko. Taup, taup, taup. Baina egun batean, ura badoa. Eta orduan badakit, ez dakit nola. Unea iritsi dela. Jaio ala hil. Ozeanoa lehortu da, eta nik arpetik bera joan beste erremediorik ez dut. Eskerrak, sabelaren barruko errekaren baitan izan naizen jaikoari.
Bai, eskerrak berari artean ez baitakit pentsatzen. Ez eta izua zer den ez da mamuak non dauden ere. Ateratzean aurreneko arnasa jo dut, eta ebaki dute. Bakarrik nago. Eskerrik asko. Un día estábamos en el bar de abajo, en el Navarro, y estaba Miriam y su novio. Bueno, se dice compañero. Yo les digo, pues estoy buscando que regalé o dejé a alguien en el LP de Pachi Andión de Iparraguirre y no lo logro encontrar. He ido a R. Ratia, a Radio Popular, y no aparece en el archivo porque han trasladado las cosas y no aparece. No sé qué hacer ya, en fin, me da un poco de apuro llamarle a Pachi para pedirle que me haga una copia y tal. Entonces dijo ¿cómo se llama? Yuri. En casa de mis aitas en Vizcaya, como en todas las casas de todo el país, por culpa y amor de Luis Iriondo, volvemos otra vez al principio, está ese LP, te traemos, te hacemos copia. Y me hicieron una copia. La prepararon en 2 estuches chucunas con un lacito y todo preparado. Le hice unas fotos y las mandé a Pachi y digo, estoy haciendo ediciones pirata. Así fue. Todo esto ocurre, es así, como ella tampoco tiene la culpa de que su hermano sea el alcalde del pueblo. Reitero esto por si acaso. Miquel Hernández también ocurre que es de Urrechu, pero él no tiene la culpa. Quiero decir que nosotros aquí, el jurado premió una obra. Me alegro que estés aquí, que celebres este momento con nosotros y que digas lo que quieras. Neri barkatuko jazue, baino ez nago bat ere ohituta horrelako hainbeste jenderen aurren hitz egitera. Uste nun egunero 28 ikasleen aurren egoteak kenduko zidala nolabaiteko izu hau, baino ematen du ezetz. Eskerrak ematea benetan epaimahaiari, ni ere asko pozten naiz bi herritar irabazle atera garelako. Eta, Gorkak esan dunan harira, bai ez dut festa hau belztu nahi, baino bai daukatela kezka pixka bat eta egunero ikasleen arten ikusten detelako ez dugula idazten, ez dugula irakurtzen batez ere. Eta askotan esaten dugu, edo kulpa botatzen diegu aurrei, gaztei, eta gaztek ahalmena dute, bai. Kulpa behar bada irakasleok daukagu, helduek daukagu, eta ez dakit nola egin behar dugun horri buelta eman behar diogu. Horri buelta eman behar diogu liburu bat irakurtzeak askotan ikasturte oso baten material guztia ikastea baino askoz ere aberatsagoa delako. Eta egia da ez dakigula nola atera hortikan, ez dakigu nola hobetu daiteken hori, baina lortu behar dugu gazteek irakurtzea eta idaztea, batez ere irakurtzea. Eta, yo quería decirle a Pachi una cosa. Decía ahora, decía que es un reto para los mayores intentar atraer a los jóvenes a la escritura y a la lectura, y que no tengo yo la varita mágica para saber, y eso que trabajo todos los días con chavales, pero tenemos un trabajo difícil delante, pero si en el 2018 podemos encontrar un familiar de Iparraguirre en una tienda de Apple, yo creo que cosas más difíciles podremos hacer también. Eta besterik gabe, benetan nik uste aurren eta gazten irakurtzaletasuna eta idazteko ahalmen hori aurkitu behar degula, badagoelako, eta zerbait egin behar dugu hobetzeko. Besterik gabe. En las portadas del libro en euskera hay 2 chicas que han ganado y 2 chicos. No estaba preparado, esto ha ocurrido. Y en castellano hay un chico y una chica. Tampoco estaba ocurrido. O sea, aquí hay cosas que parecen mágicas, pero son verdad. Silvia Dáquila es periodista,
en todos los libros tendrán ustedes, como todos los años, una noticia, creo que condensada, de quién es cada cual. Por tanto, no vamos a leerlo y tal. Es para que luego lo saboreen ustedes y lo vayan descubriendo. Silvia Daquila es periodista y reside, bueno, es de Bilbao y reside en Irún. Bueno, todos residimos en otras partes. Si nos dedicamos a la escritura, en general no se reside en parte alguna. Pero en realidad, ella, cuando le conté que, vamos, le comunicamos que había ganado, pues fíjate tú, si yo no te conocía a ti ni conocía a Carmele, que le pregunta a Carmele, ¿Silvia? Y me dice, no. En fin, todo esto parece que está, para que conste, certificado de señor juez, para que sepa que aquí no hay trampa. Y ha celebrado tanto el proceso de creación del libro, como creo que lo habéis celebrado todos, y creo que eso es hermoso también. Eso forma parte de del sello de identidad de los Iparraguirre Saria. Entonces, di lo que quieras. Kaixo, Gabón guztioi. Bueno, la organización del Iparraguirre, el ayuntamiento, los concejales, todos ellos ya saben lo agradecidísima que estoy de que hayáis considerado digno mi relato de estar aquí. Gracias a todos. Pero bueno, al igual que Miriam ha hecho un alegato precioso a favor de la lectura, yo también quería deciros algo muy especial, una reflexión que llevo haciendo estos días para contaros a todos vosotros. Bueno, dicen que el amor es lo que mueve al mundo. Yo no estoy de acuerdo. Creo que es la creatividad, el ingenio, la imaginación lo que hace que la sociedad avance. Por eso quiero dedicar este premio a todos aquellos y aquellas que se levantan por la mañana cuando todavía las luces de ninguna casa están encendidas y antes de ir a trabajar se ponen a escribir, a pesar de que su relato quizás nunca gane un premio Nadal ni un Planeta, o quizás su relato nadie lo lea, pero necesitan escribir. A ese grupo de teatro de barrio, de pueblo, que restan tiempo de sus familias para ensayar con 4 duros, casi sin atrecho, para ofrecer la producción teatral más grandiosa del mundo a sus vecinos sin esperar nada a cambio. A esa directora de cine que después de trabajar todo el día o detrás de la ventanilla de un banco o quizás limpiando escaleras o vete a saber tú qué, llega a su casa y escribe un guión de cine para el día de mañana soñar con hacer un corto que seguramente no llegará ni a los Goya ni a ningún gran festival. A todos ellos quiero dedicarles este premio, porque nos hacen felices por cedernos su arte, el arte por el arte, sin esperar ningún intercambio económico, solamente nos ceden sus sueños y nos hacen más felices. A todos ellos va dedicado este premio hoy. Convinimos los 4 en que era el libro más adecuado, maduro, hecho un tipo de literatura que hacía que parecía que era, evidentemente, ya ha dicho Maduro, un señor o una persona que tenía una cierta formación intelectual sólida. Él se ha dedicado en parte al teatro y realmente este es tu primer libro publicado de poemas, por tanto todos aquí somos nuevos, hasta yo mismo, que me he puesto la bufanda, que la que más se parece a la de Iparraguirre, porque me dijeron que se traía la bufanda verde. La bufanda verde no la he traído, pero la traeré a 2 años. Y he traído esta, que es la que más se parece a la de Iparraguirre. La tuya también está muy bien porque es morada y va con los momentos. Dicho todo esto, puedes decir lo que quieras y nos lees un poema, ¿te parece? Primero, muy buenas noches a todos ustedes. Agradecer al Ayuntamiento de Urretxu, al Ayuntamiento de Zumárraga, eskerrik asko, al jurado, Patxi Andión, a Jesús Maraña, que me ha tratado estupendamente, me ha guiado muy bien, me ha ayudado a escribir el currículum. Aquella que decía libro no. Y me siento muy agradecido de que haya sido aquí en Guipúzcoa. Tengo mucho cariño a Guipúzcoa y no es la primera vez que estoy en Zumárraga. Es verdad que otras veces he estado de paso, He estado de paso para ir a Azpeitia, a Azkoitia. Y bueno, pues esto es agradable también. Y bueno, es el primer libro. Y yo
mandado a muchos sitios a ver si se podía publicar, ¿no? Y bueno, pues me parece bonito que haya sido aquí. A Pachandión le decía antes, tuve la oportunidad en el año 82 en Madrid de verle, y también me parece bonito. Yo le he dicho a todos mis colegas de instituto que en el jurado estaba Pachandión, ¿no? Así me gusta, ¿ves? ¿Cómo aceptar yo una lección de una mujer? Y luego me acuerdo de pequeño que le decía antes que había unas bolsas de pipas y que en esas bolsas de pipas había una pegatina con cantantes y que ahí estaba él también. Entonces me agrada mucho. Muy salado. Y bueno, pues muy contento de estar aquí y bueno, pues os leo algún poema. Dice: llegué hasta lo no visto. A la altura de tu vientre torcía la penumbra, hacia la lluvia, sobre mi lado desnudo, el de la transparencia del cese. No quedaba nadie allí. La luz era breve en el revés, al final de la fiebre, a la vuelta de la calle. Esta ciudad entrecortada que deriva a un universo de arena. Equidistante de tu espalda, la frontera. Esa mañana el mundo no se abrió. Ignorando el fruto prohibido, viajo a cualquier regreso. Subo a los charcos y un vino en extinción deja una mínima escala entre los usos de septiembre. En mi altar, lo de cada día derrumbado, la extensión del mar, ofrenda del hastío. Si me permiten, leo otro pequeñito. Dice: se perdió entre dos azules, fresco y lúcido, sin saber, camino de otra altura. Consumado regresa a la mansa orilla, dejando raíces bajo las piedras. En cada una solloza el viento, la mansedumbre de un abril, la certeza de crecer. Bajo la lluvia, los abismos y las piedras, delicada tonsura de alabastro, ese otro que me niega, la limpia elocuencia de la cúspide. Pues muchas gracias. Es hermoso que hayas venido. Me imagino que vas a decir que es tu primer libro y que son tus dos primeros criaturas. Eskerrik asko, Feliz. Bueno, ez naiz gehiegi luzatuko, ez da lehenengo aldia, hemen egoten naizela. Iparragirre sarian niretzat oso berezia da, ze narratiba atalean irabazi nun. Eta hori izan zen lehenengo ipuina idatzi nuena lehiaketa batera aurkezteko, eta justu hemen saritua izan zen. Eta justu horregatik, nik uste dut horregatik oso sariketa berezia da Iparragirre. Eta aurten bertsoen atalean irabaztea ere ilusio berezia egiten dit. Bertsoei dagokienez, zalantza asko eukin dituen bertso hauek aurkeztu, ez aurkeztu, sarituak izan, banekielako sarituak baldin baziren argitaratu egingo zirela, ez nekien nahi nuen, ez nuen nahi, Eta azkenean erabaki nuen aurkeztea, eta sarituak gertatu dira, eta argitaratu egin dira, ez? Eta nik uste eskertu baita ere bertsoak liburu batean biltzea eta argiteratzea, ze batez ere bertso sortekin gertatzen da askotan
kajoi batean gelditzen direla eta ez direla, zailak direla, ez? Irakurtzeko eta zabaltzeko. Orduan uste dut bereziki garrantzitsua dela bertsoak argitaratzea. Formatu batean. Eta, eskerrik asko. El año pasado, hace 2 años, en la edición anterior, intervino con altura, con voz, con timbre y con elegancia en el concierto que Pachi nos ofreció en esa iglesia que tenéis ahí tan maravillosa. Como he dicho, el concierto vendrá después y aquí, más en familia. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi nizkieke Urretxu eta Zumarrako udalei eta Felix Marainari lehiaketa horrelako mimoz eta hain goxo antolatzeagatik. Aldi berean, epaimaikide izan zareten guztioi ere bai, egiten duzuen lanagatik eta hartzen duzuen denboragatik eta berezeki baita konzetari berak marrazkien bidez eta irudia jartzen diolako guk hitzez esan nahi dugun horri ez. Niretzat ore handia da gaur hemen egotea. Aurreko duela 2 urte saria irabazi nuenean esan nuen bezala 14 bat urteko agorraldi batetik nentorren orduan 14 urte pasa nituen ezer idazteko gai ez nintzela. Naiz eta 18, 19, 20 urte arte asko idatzian nintzen eta geroztik bolada polit bat hartu dut, urtean bizpahiru bertso sorta ontzekoa eta nire harridurarako idatzita sortu ditudan bertso sorta guztiek oso harrera ona izan dute, bai sariketetan eta bereziki, nik estimatzen dudana hori da, irakurle eta entzulen artean. Sari honek ere bereziki egin dit ilusioa, Carmele Mitxelenarekin partekatua izan delako. Carmelen ere ustez, gaur egun Euskal Herrian dagoen bertso jartzaile onenetakoa delako, eta niri bereziki gustatzen zaidalako bere bertxokera eta bertsoak idazteko daukan modua, ezta? Beraz, hemendik zorionak berari. Eta azkena izateak ere baditu hainbat bentaja, aurretik beste batzuek esan dutela, nik esan nahi nuen hainbat gauza, eta bereziki poz ematen dit, Mikelek aipatu duen bezala ikustea, holako irakasle gazte bat hain gogotsu irakurzaletasuna eta idazmena eta sormena lantzeko beri ikasleekin, ezta. Bertso sortari dagokionez, hauek ere bertso bereziak dira niretzat, azkeneko 3 urte hauetan nolabait ziklo bat markatzen dutenak. Bertsoak idazten ditudanean, azken aldian nire abia puntua nire ingurua izaten da, eta nire inguru hurbila ikasleak dira, nireak ere, eta oso harreman hurbila dut ikasleekin asko hitz egiten dut, eta aurreko urte batzuetan eta beste lehiaketa batzuetan transexualitateaz hitz egin dut, badudalako transitoa egiten ari den ikasle bat, etxegabetzez idatzi izan dut, baditudalako ikasleak etxegabetuak izan direnak, suizidioaz idatzi dut, banuelako eta badudalako, oraindik ere bizirik mantentzen dudalako, ikasle bat bere buruaz beste egin zuena, eta hemen izenburua badirudi pare-parera datorrela atzoko egunarekin, Gorkak esan duen bezala, ez beti da ez da, eta zoritxarrez baditut edo izan ditut 10 urte hauetan bortxaketa edo eraso saiakerak sufritu dituzten ikasleak, eta beraiek kontatutakotik sortuak dira bertso hauek, poliki-poliki askotan ikusten nituelako uzkurrago edo beraien ikasketa maila asko jetxizela aste batetik bestera, eta beraiekin izandako elkarrizketetan askatu eta beraien larruan jarrita, emakume baten ahotsetik jarritako bertsoak dira. Bereziki ilusioa handia egin dit, lehenengo bertsoko bukaera nire ikasle batzuen koadernoetan ikusteak atzoko emanaldia zela eta ilusioa egiten du, ezta. Nire euskara ikasgaiko apunteak ez ezik horrelako zitak edo ikusteak ilusioa egin dit, eta lehenengoa behintzat kantatuko dizuet, pixka bat atzoko egunaren harira ere parean datorrelako. Amildegi bat arrisku,
ta hartxintxarrez betea, loaren betzuloetan pausatutako nekea, malkoen impotentzia, nahiaren borondatea, bularretako gorria, minifaldan granatea, joan nahi ez duen gerra, iristen ezten bakea, gauaren pasabidea, igo gailuko atea, gizonak ez daki zer den, emakume izatea. Gizonak ez daki zer den, emakume izatea. Las dos autoridades municipales se van a poner aquí y también con Gorka y vamos a ir entregando los premios para que las fotos sean tal y demás. El alcalde, si quiere venir a entregar el premio a su hermana, puede hacerlo porque estás desautorizado. Quiero decir, no tienes la autoridad ahora, solamente tienes la hermandad. Y ya que estamos aquí y su madre, la madre de Miriam, se ha presentado para decirme que es una señora que en el año 2010, cuando yo todavía era joven y feliz, se encontró conmigo en el otro lado, en Zumárraga, y que iba ella con un ramo de flores en la mano. Y dije, pues no me acordaba de tu cara, pero me acuerdo del ramo de flores. Y ella pues ha sonreído. Y como vi que en la puerta todo el mundo que entraba me decía, hola Pachi Andión, dije, Pachi, ven tú, por favor. Y se puso él ahí y ya hemos resuelto. Dicho esto, las dos autoridades, os ponéis aquí, por favor, para que las fotos y demás. Miriam Uki, como eres del pueblo y eres la primera, vas a ir allí, por favor, y te van a entregar el premio. Te lo puede entregar pues la concejala de tu pueblo, por ejemplo. Miriam Uki, un aplauso para ella, va a dar unos besos. Miquel Fernández Callejo, como he dicho también, está en tierra propia, pero eso no, esto ante todo se ha presentado como un hombre que piensa y es educador. Por tanto, vas a recibir el premio de parte de la concejala de Zumárraga. La concejala de Zumárraga, Rosa Maizá. Y ahora, Gorka Azkarate, que es el responsable de la Verso Escola, va a entregar los dos premios de verso. Mire, Michelena, por favor, eres tan amable. Das unos besos y demás. Y unas fotografías. Ekaiz, puedes venir para que te dé un abrazo aquí. Gorka Azkarate. Y ahora, en castellano, Simón Delgado va a ir ahí y le entrega a Pachi Andión su premio. A ver cuál es el que esté por ahí preparado para Simón Delgado. Le va a entregar Pachi Andión y él querrá que le hagan una foto para mandar a su familia. Esperad, tranquilos, que va a haber fotos para todos. Sí, tranquilos. Pachi, dale. Silvia, vete preparándote para que te entregue Pachi también tu premio y además te hagan fotos para con tu familia. Le puedes dar un par de besos, que besa muy bien. Yo le he besado muchas veces. Habíamos dicho que eran 2 besos, pero bueno, por hoy, ¿qué pasa? Han sido 4. Bien. Aquí, detrás, aquí. Aquí. Quietos, ¿eh? Hemen da udan nire tarjetan, Ya. Ahora
Pero mira allí, mira allí. Yo no he dormido contigo, pero otros recuerdos tengo también comprometidos. Sí,